yo voy a hablar de financiación empresarial en tiempos de crisis, que es de lo que se me ha pedido que hable. Podría hacerlo de aquella manera, pues mire, no pidan dinero al banco y les voy a explicar cómo se tiene que negociar con otros intermediarios, pero yo creo que la ocasión la pintan bien para hacer un poco de reflexión, por tanto de ver por qué hay empresas que van de una manera, de otra, y por qué el crédito no llega al sector privado y lo que vamos a tener que hacer. En primer lugar, esta es, luego ya me iré levantando, pero ahora para, digamos, encauzar el tema, esta es una crisis de deuda, es decir, esta crisis que hemos hablado tanto de la crisis, es una crisis de deuda que tiene varias manifestaciones o se manifiesta a través de varios cauces. Primero es una crisis económica, no sabíamos lo que gastábamos y nos creíamos que siempre el mundo sería un paraíso y gastamos más de lo que ingresábamos. Por tanto, digamos, primera defecación, gastar más de lo que ingresas, siempre tienes que gastar por debajo de lo que ingresas. Porque la otra parte era el pedir, pedir, pedir y endeudarse. Los bancos son malos, las cajas de ahorro son malas, todos son malos, pero también tú eres malo por pedir demasiado. Por tanto, tienes que tener muy claro cuál es tu nivel de endeudamiento y cuál es tu mínimo de solvencia. Y el que tiene esto claro no tiene ningún problema. Tercer punto, como yo, por más que hable de economía, pero yo soy profesor de contabilidad, por tanto quiere decir que a mí lo que me gusta es la contabilidad pura y dura. No ha habido análisis contable. La gente le han metido cada gol tremendo. Yo antes, hablando con compañeros de la prensa, lo comentaba. Yo no entiendo cómo una empresa como Gobex, Let's Gobex, ha llegado, Gobex, como quieran llamarla, ha llegado donde ha llegado, no lo entiendo, con lo que sería, digamos, la sofisticación y el invento de los ingresos. Y como esto la Comisión Nacional del Mercado de Valores además lo consiente y como esto puede cotizar en bolsa. Es decir, que hay cosas que no entiendo porque estamos viviendo otra vez el resurgir de las .com que fueron acumulación en los activos de caca y además todo esto debidamente financiado y endeudado. Luego, hay otro problema que es las finanzas públicas. Hemos tenido unas finanzas públicas totalmente rotas, en donde se ha gastado mucho más de lo que se ha ingresado, pero luego también con lo que ha sido pechugar toda la reestructuración del sistema financiero, porque muchas veces cuando se habla del rescate, que era financiero, el rescate ha sido un rescate de España que se ha instrumentalizado a través de lo que ha sido el rescate bancario. Y luego el último punto de esto es que cuando todo va mal, al final socialmente tienes un empobrecimiento, gente en paro, etcétera, etcétera, con unas desgracias tremendas que gracias a Dios yo diría que Navarra en este caso, y lo comentábamos antes, es un buen referente de cómo se hacen las cosas, es decir, una tasa de paro realmente alta, pero muy baja en comparación con España. A mí me han dicho, tú tienes que hablar de varias cosas, y me han dicho, tal cual, lo que nos preocupa es la falta de financiación. A nivel macroeconómico hay dinero, pero ese dinero no llega a las empresas, las comparaciones entre España y otros países europeos, la diferencia entre el acceso al crédito para emprendedores y para proyectos de empresas ya establecidas, cuál es el papel de los bancos centrales y del Banco Central Europeo, y los bancos tienen cerrado el grifo de la financiación. Hay financiación sí, pero proyectos solventes, calidad del crédito, la ley de fomento de la financiación empresarial va a ser la panacea, y la financiación alternativa a la bancaria, ¿qué alternativas hay? ¿Cuánto dinero se mueve? Voy a dar respuesta a todos estos puntos y empiezo hablando de lo que va a ser la parte, digamos, más meollo nuclear, que es la financiación empresarial, esta falta de financiación. Fíjense bien, voy a ir presentándolo y luego vamos a ver ejemplos de todo, Por tanto, de cada cosa que yo diga les voy a presentar un ejemplo. En primer lugar, tenemos un problema de que la crisis financiera se manifiesta o tiene una consecuencia en la restricción crediticia y falta oferta bancaria, fundamentalmente, por una razón. Porque antes había muchas entidades financieras y si yo no tenía crédito aquí, cruzaba la calle, me iba allí y si no iba al otro, que mi cuñado tenía un amigo que me lo concedía. Por lo tanto, quiere decir que ahora hemos entrado en un oligopolio financiero y por lo tanto tenemos muy pocas entidades financieras. La pregunta, cuando yo arremeto con el sistema financiero y les digo a la gente de la banca, no dais dinero, me dice alguna vez algún alto directivo, me dice, toma este balance y dime si le darías algo. Yo le digo, no le daría ni los buenos días. Dice, por tanto, ¿qué quieres que hagamos nosotros? Ahí es donde yo creo que el papel del gobierno tiene que ser fundamental, instrumentalizando a través de una vía que sería el ICO. Pero estamos ante una realidad y
y es que hay un desapalancamiento bancario y que además se han exigido unas mayores exigencias para que el capital de la banca sea puro, que sería a través de los test de estrés, de los cuales también vamos a hablar. Y nos encontramos que, mientras tanto, mientras que hablamos de que no hay financiación bancaria, estamos sometiéndonos a un proceso de desendeudamiento empresarial, porque somos conscientes de que había mucha deuda, y además de desendeudamiento de los hogares y familias, porque tenemos una incertidumbre ante nosotros y decimos, oye, vamos a hacer una cosa, vamos a parar aquí lo que serían las alas de más deuda, y luego veremos cómo crece la deuda de las familias. Pero dicho todo esto, y conste que yo no estoy hablando ni mucho menos de Navarra, hablo del Estado central, del conjunto del Estado. ¿Quién es el gran rival en la obtención del crédito para el sector privado? Es el sector público. Al día de hoy, el que más tiene financiación de la banca al día de hoy es cada vez el sector público, primer punto. Y segundo punto, ¿qué hace además el sector público? Y vuelvo a repetir que no hablo de Navarra, hablo en general, que hace retorcer el pescuezo del empresario, de la empresa y del contribuyente con impuestos que son auténticamente insoportables. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que el sector público en estos momentos, en el conjunto de España y en el conjunto de Europa, es el gran rival que tiene el sector privado. Vamos a verlo. Primero, esto está sacado del Fondo Monetario Internacional y, tal y como pueden ver, es desde el año 2009 hasta el año 2012, y ya luego lo actualizaré porque espero para actualizarlo, el proceso de concentración bancaria que se ha vivido en España. Fíjense bien que de lo que eran desde la Caja de Navarra, ahí está, Caja Burgos, Caja Canarias, que dio lugar a Banca Cívica, se crearon engendros, es decir, donde había cajas que podían tener problemas. Empezamos con la ola de las fusiones en frío, en caliente, etcétera, y al final pasamos a crear alguna entidad como la de abajo, que fue una entidad sistémica donde no había necesidad de tener entidades sistémicas, y estamos con lo que sería un oligopolio financiero, de que tendremos 7 o 8 entidades financieras al final de esta historia. De hecho, han sido 15 los bancos que han superado los test de estrés. Por tanto, quiere decir que lo que era aquella diversificación que había de la oferta bancaria, al día de hoy no la tenemos. Siguiente punto, que yo creo que es muy importante, es este balance. Fíjense bien que en este balance yo lo que quiero aquí mostrar es algo muy simple. En las empresas hay que saber invertir, y muchas veces el problema que tenemos, y yo les voy a poner ejemplos para que lo tengamos muy claro, el problema que tenemos es que tenemos demasiada inversión, que lo que queremos es tener grandes edificios, grandes salas de reuniones, grandes naves y tal, y la pregunta que te has de hacer es ¿para qué quieres tanto activo fijo, tanta maquinaria, tanta sala, si no hay nadie? Tenemos un problema de activo circulante. En el activo circulante las empresas tienen dos problemas: uno se llama el stock, que se queda en la empresa y se acomoda; el otro es el deudor, a cuánto cobran los clientes; y el tercer problema ya es la falta de dinero, de liquidez. Pero todo esto también con lo que sería una cuestión, un momento, que esto no quería yo que saliera aquí, yo quería esto sería por aquí, la financiación. El problema que tienen en general las empresas, que conste que estoy hablando de todo el entramado empresarial, es que hay un problema de, ojo, que no quiero que salga esto, coño. Es que estos mandos tan sofisticados, es el patrimonio neto, es decir, la financiación propia es baja, la deuda a largo plazo más o menos la tenemos, pero igual no suficiente, y el problema que tenemos es que hay mucha deuda a corto plazo. Es decir, lo primero que tenemos que saber es que el problema de la financiación no es un problema del pasivo, no es un problema simplemente de esta parte, que el banco no me da dinero, sino pregúntate realmente cómo inviertes, en qué inviertes y cómo tenías que invertir. Por tanto, quiere decir que tenemos un problema que es, permítanme que lo diga de esta manera, la defecación de la inversión. Si la cagamos a la hora de invertir, permítanme que lo diga así, la vamos a pifiar a la hora de financiar. Por tanto, este es para mí el aspecto clave. Dicho esto, la baja capitalización, y luego que normalmente hemos descansado lo que era esta financiación en lo que era una deuda bancaria, excesiva deuda bancaria. Es decir, ya no pensábamos, ya no teníamos lo que sería innovación en cuanto a la financiación. Y les voy a hablar de un caso muy claro: Martins Fadesa, todos conocen esta empresa, y aquí aparece, fíjense, él es Fernando Martín, fue presidente del Real Madrid, y esto es lo que pasó con todo este sector de las aguas turbias a nivel inmobiliario. Fíjense bien, este era el balance en el año 2006 de Martinsa, que entonces no tenía Fadesa, y vean que el activo era un activo
que sumaba 900 millones, 800 millones de euros. Vean que tenía una estructura de financiación propia, de deuda a largo plazo, de deuda a corto plazo, y de buenas a primeras absorbió a Fadesa y pasó a tener una estructura tal y como pueden ver, que era con un activo corriente de 9.048 millones cuando el año anterior tenía 669. Vean la deuda que pasó a tener a corto plazo, vean aquí sí la capitalización y la deuda a largo plazo. ¿Qué le pasó a esta empresa? Esta empresa es el prototipo de lo que han sido los crecimientos totalmente desproporcionados y crecimientos salvajes que sin embargo, aquí tenemos primero el stock, que era lo que tenía para vender, para hacer, para construir y para poner a la venta, era de 333 millones y luego pasó a 8.360 millones. ¿Quién hay que sea capaz de digerir en un año un crecimiento de stock tan brutal? Por tanto, nada. ¿Y te cargaste en qué momento? Tienes que saber leer la economía se va moviendo, 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas, 7 años de crecimiento, 7 años de parón. Y claro, ¿y cómo se financió todo esto? Todo esto se iba financiando con lo que era la deuda con los bancos, de forma y manera que los bancos acá tenían en el año 2006 326 millones, me cago en la mar salada con este mando, 326 millones de euros de deuda a corto plazo y en el año 2007 5.157. A ver, ¿dónde está el problema? El problema está en que Martín Sá actuó de una manera irracional, pero también los bancos, 5.157 millones, ¿cómo le puedes dar deuda a menos de un año, a esta empresa que quiere decir que va a convertir en dinero todo lo que tiene en el stock, que es un stock de 8.360 millones? Por tanto, el problema de la financiación es un problema de saber invertir, cómo tienes que invertir y de qué manera tienes que invertir. Aquí hay un problema crónico, es el tema del fútbol. Fíjense bien, ahora ha pasado todo lo que ha pasado con la banca, con Hacienda, pero es que el modelo de la Liga de las Estrellas era un modelo, fíjense bien, en este sentido, digamos, donde se perdía, y se perdía porque se gastaba más de lo que se ingresaba. Por tanto, que tienes que tener una cuenta de resultados saneada. ¿Para qué? Para de esta manera poder optar a la financiación. Y este es el último balance de las cajas de ahorros en España, un balance que yo he explicado muchas veces, pero fíjense bien, normalmente la situación de una caja de ahorros, ¿cuál es? Que la caja de ahorros tiene unos depósitos de los clientes, y esto es la llamada financiación de minoristas, y este dinero, estos 590.000 millones de euros, los pone a trabajar en el activo, con lo cual da crédito a la clientela, que por una cosa, digamos, de pudor, el crédito a la clientela no pueden ser los 590.000 millones de euros, tienen que ser menos. Pero ¿qué pasaba? Que mientras había los Martinsas, Fadesas, había el que se endeudaba, etcétera, etcétera, las entidades financieras actuando irracionalmente, muchas de ellas, ¿qué hacían? Iban concediendo crédito. Y aquí conceden crédito a la clientela por 870.000 millones de euros. ¿Qué pasa con ese crédito? Que yo no tenía capacidad para dar tanto crédito a la clientela y venía cualquiera, me pedía y yo le daba en aquellos años que eran exuberantes. ¿Y qué pasaba? Que esta financiación, que era una financiación que no me cubría, por tanto no era suficiente y tenía que apelar a los mercados y al apelar, ¿qué es lo que ocurría? Al apelar tenía una financiación mayorista, la de los mercados, que me había liado aquí. Un momento, aquí este mando, acá. Entonces voy a ponerme las gafas porque si no este mando me la va jugando. Además es todo negro, porque cuando es plateado, entonces puedo yo de alguna manera lo veo, pero es todo negro, es sofisticado, y entonces el tío que lo diseñó es un tío que pasa pocas diapositivas y dice, mira, qué bonito que queda, ¿no? Pero pasa pocas diapositivas. Bueno, entonces acá tenemos la financiación esta, que es la de los mercados. Pero claro, ¿qué problema había aquí? Aquí había un pequeño problema, que resultaba que los fondos propios de estas entidades eran muy limitados, y aquí, mientras tanto que ha asomado, que yo no quería que asomara todavía, había la calidad del crédito. Es que le daba crédito al primero que pasaba, empresa que crecía a lo bestia, señor que pasaba por ahí. ¿Y qué pasó? Pues hubo un momento en el que con tanto endeudamiento y tan pocos recursos propios se podía reventar. Y es que es lo que ocurre a partir de acá. A partir de acá lo que ocurre es que se inventan un jolgorio, que son las participaciones preferentes, y ahora viene la crisis contable. No hay ningún alumno mío, ni ningún familiar de ningún alumno mío que se pillara por las participaciones preferentes, porque yo me paso el primer mes explicándoles qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio neto, para tener muy claro el decir, oye, te están vendiendo aquí una película, pero esta película computa como fondos propios. Si algún día esto se hunde en la miseria, ese dinero se va a hundir con
contigo. Por tanto, tienes que saber muy bien en qué inviertes. Y entonces hay un tema aquí que la gente es bastante inculta a nivel financiero. Y a nivel financiero, ¿qué quiere decir? Que la gente no sabe, no entiende y se mueve de una forma gregaria. Este fue un crack, que en definitiva quiere decir una crisis financiera de las entidades financieras. Y fíjense, tenemos otro tema, y este otro tema sí que es de aquellos de alto calibre, porque yo cuando lo comento soy consciente de lo que estoy diciendo, que es, ahora van a ver también por qué hay poca financiación en las empresas de carne y hueso, y por un motivo muy sencillo. Estos son los balances del IBEX 35. Yo cada año analizo las empresas del IBEX 35, pero de un lado analizo las que son las financieras, por tanto cada entidad financiera la analizo aisladamente, y luego lo que hago es analizar las no financieras. Y ese es un balance sintético. ¿Qué es un balance sintético? Miren, es algo tan sencillo como que en color azul hay el activo y luego en lo que sería la columna de la derecha tenemos de un lado lo que sería en amarillo el patrimonio neto, los fondos propios, y en rojo la deuda. Estos son 27 o 28 empresas, es decir, las que conforman el selectivo IBEX 35 que no son financieras. Luego van a salir los nombres y apellidos de cada una de ellas. Y tal y como pueden ver, estas empresas fueron aumentando la inversión. Hay un momento que es el año 2010, que es el momento álgido, con 854.000 millones de euros, pero vean cómo se van endeudando, simplemente para que ustedes lo tengan claro, aquí hay 598.000 millones de euros que representan casi 600.000 millones de un PIB que era de 1.060.000 millones de euros aproximadamente, con lo cual quiere decir que estamos hablando del 60% del Producto Interior Bruto. Es decir, la deuda de 27 o 28 empresas representaba el 60% del Producto Interior Bruto. Y luego vean cómo hay un proceso de desendeudamiento. Pero también, al margen de que haya salido alguna empresa de IBEX 35 que ahora volverá como Endesa, tal y como pueden ver, hay un tema de muy pocos capitales propios. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que las empresas del IBEX 35 también son empresas que apelan de una manera brutal a lo que sería la deuda. ¿Y esto en qué medida se relaciona con la financiación a las empresas normales y corrientes? Ahora enseguida lo van a ver, porque acá tienen los nombres y apellidos de cada empresa, ¿eh? Por tanto, la única que yo dejaría fuera de esta zona sería bolsas y mercados españoles, pero las demás, quiero que vean, aquí lo digo porque igual ven nombres de estos, esto es del último año, ¿eh? Por tanto, algún nombre que dice, nombre, este nombre y tal, pues por ejemplo, fíjense bien aquí, Abertis está aquí o no, en Navarra, está Abertis, es catalana, por eso me interesa, está, ¿no? Imagino, no está, teníamos que tener más Abertis. ¿Ustedes no pagan peajes en las autopistas de aquí? Sí, pero son forales, ¿no? No, tendría que ser de Abertis, hombre, que Abertis así sería. Bueno, fíjense bien acá los activos que tienen estas empresas, Abertis, Acciona, ACS, Amadeus, ArcelorMittal, que está domiciliada en Luxemburgo, pero pertenece al IBEX 35. Vean el patrimonio neto, pero vean la deuda. Por ejemplo, Telefónica, 119.000 millones de euros de activo y una deuda de 91.380 millones de euros. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que el panorama está bastante complicado. Muy bien. Aquí el balance resumido, para aquellos que sean más expertos, esencialmente ver que hay mucha deuda a largo plazo, que es este color granate, y mucha deuda a corto plazo. Vean, los que son más expertos en finanzas, tampoco se trata ahora de someterles a lo que sería un auténtico taladro financiero, pero simplemente ver la cercanía que hay entre la deuda a corto plazo y el activo corriente. Hay una cercanía bastante cercana, y una cercanía bastante cercana quiere decir que habrá alguna empresa que tendrá más deuda a corto plazo que activo corriente. Pero ahora lo que me interesa es saber cómo es la deuda de estas empresas y atención, porque ahora estamos entrando en el por qué las empresas pequeñas y medianas tienen problemas. Porque de los 674.000 millones de activo total que tienen las 28 empresas del IBEX 35 que acabamos de ver, recursos propios 199.000 millones, deuda financiera 276.000 millones de euros. Y el resto de la deuda es la deuda no financiera, la deuda operativa. ¿A dónde me lleva esto? Pues a ver la deuda que tienen con los bancos estas empresas. Y claro, y entonces aquí el tema es muy sencillo. Estas empresas tienen a 31 de diciembre pasado una deuda con los bancos de 214.000 millones de euros. Si estas empresas no tuvieran 214.000 millones de euros de deuda con los bancos, pues ese dinero los bancos lo podrían poner al servicio de pequeñas y medianas empresas. Otro sí, suerte
que no toda esta deuda la tiene la banca española, pero sí el grueso, otros sí. Cuando una empresa de estas tiene un problema como hay una de ellas, que tiene un almacén subterráneo de gas enfrente de las costas de Tarragona y de Castellón, y tiene un problema que a final de mes tiene que pagar 4.500 millones de euros. Y tiene que negociar. Y en este caso el gobierno le dice, no te preocupes, toma los 1.350 millones de este almacén y paga tranquilamente, no tienes ningún problema. Pero en el momento que una de estas empresas tiene un problema de que resulta que la deuda no la puede pagar y va a los bancos, le dice, oye, los 2.500 millones de euros no te los voy a poder pagar. El banco no tiene los 2.500 millones de euros y el banco no cobra los 2.500 millones de euros, no los puede otra vez reinyectar en el sistema. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que el endeudamiento de estas empresas, que son monstruos para la economía española, que van muy bien, etcétera, etcétera, cuidado también que juegan una muy mala pasada, porque el recorte de la financiación bancaria a las empresas de carne y hueso, sobre todo, se ha agravado a raíz del crecimiento brutal de estas empresas. Por tanto, esto también lo hemos de saber. Y luego viene un tema. ¿Por qué digo lo que digo? Porque estas empresas, yo siempre para ver una deuda como la liquidas, cojo el cash flow de una empresa, la generación de dinero de una empresa y lo relaciono con la deuda total que tiene la empresa. Fíjense bien, aquí tienen el cash flow y aquí tienen la deuda total. Fíjense cómo, vamos a hacerlo de una manera muy sencilla, el cash flow cada vez representa en estos años un porcentaje menor sobre la deuda y cómo va cada vez, por tanto, se necesitan más años para liquidar la deuda. Con lo cual, el problema de estas empresas trasciende a lo que sería la arena de la economía real. Muy bien. Ahora vamos a ver qué ha hecho el sector privado y vamos a ver qué ha hecho el sector público. El sector privado, la deuda de todos, luego entraré en familias y en empresas, la deuda de todos en el año 2010 era de 3.188.000 millones de lo privado. Y como éramos conscientes en el año 2010 de que estábamos pues con un endeudamiento que era más de 3 veces el PIB, entre todos empezamos a decir, hemos de desendeudarnos. Y empezó lo que era una caída del endeudamiento privado, 3.031.000 millones, y veamos que llegamos a 2.554.000 millones. Es decir, que prácticamente en lo que es el espacio de estos 5 años hemos rebajado en más de 600.000 millones de euros la deuda del sector privado, porque también hemos sido conscientes de que estábamos sobreendeudados. Me voy ahora a lo que es acá la composición. Vean que las familias debíamos en el año 2010 994.000 millones de euros. Digo debíamos porque yo tenía todavía la hipoteca de casa. Y ahora deben, las familias, digo deben porque yo ya la he pagado, 767.521 millones. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que las familias han hecho un esfuerzo, han dicho no me cambio la chaqueta, no me compro el abrigo y a cambio de esto voy liquidando la deuda porque quiero estar tranquilo y además porque no sé lo que va a pasar en el futuro. Y tal y como ustedes pueden ver, las empresas que han hecho, las empresas, y con este mando que es esto, y las empresas que han hecho, las empresas han ido recortando la deuda empresarial de 2.194.000 millones, han ido bajando y han entrado en un proceso que le llamamos de desapalancamiento. Pero fíjense bien ahora, cuando yo comparo lo que ha sido la evolución del endeudamiento privado y del endeudamiento público, aquí hay un punto en el que esto prácticamente podemos decir que en 2 años o 3 años va a converger. ¿Por qué? Primero, porque yo creo que vale la pena que lo sepan. En el año 2010, la deuda pública total, quiero aclarar este concepto porque esto es brutal, es lo que la gente no sabe, que yo me quedo auténticamente perplejo, la deuda pública total en España era de 820.566 millones. Y el pasado 30 de junio, la deuda pública total de España es de 1.493.000 millones. Hago una aclaración que es clave. Estos son los pasivos en circulación. Esto es lo que tiene que pagar el conjunto del Estado de empresas públicas, de agencias, de todo. Los proveedores, los acreedores. Esto no es 1.020.000 millones. 1.020.000 millones es el engendro del invento que se hizo a efectos de la deuda según el protocolo de déficit excesivo para la Comisión Europea. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos un problema tremendo. Y el problema tremendo
tremendo es que nos estamos encontrando ante una caída del endeudamiento privado, por tanto el desendeudamiento, y ante un aumento de la deuda pública que es borbotuda. Por tanto, este incremento de la deuda pública quiere decir que no me digan a mí que las cosas van bien, coño, porque cuando las cosas van bien uno no tiene deuda y uno rebaja la deuda. Cuando me dicen que todo va bien, va bien, va bien, pero debemos ahora, fíjense bien, acá cuando llegó Mariano 954.000 millones y ahora debemos 1.493.000 millones, ¿qué quiere decir? Que hemos aumentado en más de 500.000 millones de euros la deuda, por tanto se ha incrementado en un 50% respecto a lo que había en el año 2011, por tanto esto no va bien. Y entonces, claro, estos son enemigos. ¿Por qué son enemigos? Porque estos necesitan dinero. ¿Quién les financia a ellos? Les financia el financiador. ¿Y dónde es el financiador? Los mercados financieros. Y los mercados financieros, en vez de poner el dinero en lo que sería el bolsillo de las empresas, se lo dan a estos. ¿Y los bancos qué hacen? Es muy sencillo. ¿Los bancos qué van a hacer? Y lo vamos a ver. Hombre, los bancos, en vez de decir, tengo que darle aquí crédito a esta empresa, voy a poner a un analista, tienes que analizarme un departamento de riesgos, etcétera, y le voy a cobrar el 4% y a sufrir, ¿qué hago? Suscribo deuda pública, hay un tío que me controla la cartera de deuda pública, todo informatizado, y que me lo mira una vez cada 2 meses, y adiós, muy buenas, y ya está. Por tanto, ¿aquí qué quiere decir? Que aquí tenemos un problema muy fuerte, es decir, el Estado tiene que de alguna manera reducir estas hechuras. ¿Qué ha pasado a nivel de lo que sería deuda puramente financiera? Datos del Banco de España. Vean cómo en los años de eclosión nos fuimos endeudando, el dinero era fácil, invitaba, y en definitiva el que no comía préstamo es que era tonto, y vean cómo luego nos hemos dado cuenta, estos son las empresas, deuda financiera, deuda de préstamo financiero para entendernos, que han sido las que han ido reduciendo la deuda, que ahora está en 1.025.000 millones. Y las familias, ¿qué hemos hecho? Las familias debido a las circunstancias, claro, miren, en 2003 aquí decíamos olé, 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 ¿y qué pasaba? Olé, vamos bien, oye, que me quiero cambiar de piso, oye, que me quiero comprar un apartamento fuera, oye, ¿y por qué no tenemos también una finquita aquí? ¿Y por qué no nos cambiamos de coche? Olé, olé, olé. ¿Y es que pasaba? Olé, 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 iba aumentando la deuda, hasta que al final aquí dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Descubrimos aquella tía, que era la hermana de nuestro padre, que era aquella que casóse con aquel señor que era de un pueblo, pero que era un terrateniente, y mi padre no se hablaba con ella, y había mala relación, y la pobre no tuvo hijos, y estaba en una residencia, íbamos a ver a la tía, la tieta, que diría Joan Manel Serrat, la íbamos a ver, y la veíamos allí en la residencia. Como la tía tenía buena posición financiera y no tenía hijos, nos daban 1.000 eurillos cada sábado, coño, entonces dijimos, vamos a verla también el domingo, ya nos daba 2.000 eurillos, y entonces al final le dijimos aquí a la tía, le dijimos, tía, que no puede ser que esté aquí en la residencia, no pasa nada, venga con nosotros, hombre, bueno, pero yo en vuestro piso, no, hombre, no, que queremos que esté cómoda, ya vamos todos a su casa. Y entonces ahí de esto, y bueno, y esto nos ayudó a rebajar la deuda, pero el problema es que ahora se ha muerto la tía y ya nos hemos gastado todo el dinero, por tanto ahora nos cuesta de verdad rebajar más la deuda, esfuerzo que han hecho las familias. Pero mientras tanto, ¿qué ha pasado con la deuda pública? La deuda pública, pasivos en circulación, la de verdad, de 508.000 millones en el año 2007, que era el 47%, se va disparando, y vean que estamos acá en el año 2014 con 1.493.000 millones. Dicho de otra manera, aquí debíamos el 47% del Producto Interior Bruto y ahora debemos el 142%. Es decir, que debemos prácticamente por cada euro que producimos 1,5 euros en concepto de deuda pública. Esto es insoportable para el sector privado, que está viviendo lo que sería esta carencia, en definitiva, de financiación. ¿Cómo ha evolucionado la financiación al sector privado? Bueno, véanlo, esto es sacado del Banco de España, el gráfico, vean en Europa cómo ha caído, por tanto quiere decir que Europa vivió sus años de eclosión y luego de hundimiento, y vean en el caso de España, me cago en la mar salada, es duro esto, en el caso de España, de qué manera subió, más que en Europa, y luego la caída, que ha sido una caída brutal del crédito al sector privado. Vamos a ver algunas cositas de detalle. Por ejemplo, esto sacado del último boletín del Banco de España del mes de octubre. Fíjense bien la evolución de lo que es. En color naranja está
la evolución de la financiación a los sectores públicos, administraciones públicas, por tanto, vean ustedes cómo se movía siempre en una zona alta que ahora parece que en estos momentos está cayendo. Veamos el total, que sería la línea azul, vean cómo esto está bajo cero, y veamos aquí sociedades no financieras, que serían las empresas, en definitiva, normales y corrientes, excluyendo a la banca. Vean cómo ha ido cayendo la financiación a estas empresas, y luego de hogares también, vean que estamos por debajo del cero. Si además empezamos un poco a ver otros temas, pues nos vamos a dar cuenta de que hemos de empezar a plantearnos un nuevo mundo, un nuevo escenario, sin contar con la financiación bancaria, porque ha habido un shock del recorte de esta financiación bancaria. El crédito bancario al sector privado en el año 2005 era de 1.202.000 millones, y tal y como podemos ver fue creciendo, acarició prácticamente el 1.900.000 millones y luego empieza a caer. Pero fíjense que ahora está en agosto en 1 billón, es el último dato que yo tengo, ahora imagino que estos días se actualizará, 1.391.000 millones. Claro, nosotros habíamos vivido con una financiación que nos daba la banca de casi 1.900.000 y ahora estamos por debajo del 1.400.000. Quiere decir que hay 500.000 millones que nos han desaparecido. Estos 500.000 millones son los que necesitaba para operar, para funcionar la empresa española, también las familias, pero fundamentalmente la empresa española, y claro, ahora son los que no tenemos. Si nos ceñimos a lo que sería actividades productivas, por tanto, lo que sería mundo empresarial propiamente dicho, aquí vemos cómo en el año 2005 había una financiación de 604.000 millones de euros, y vean esto cómo va incrementándose. Tenemos este trienio de 2008 a 2010, los años gloriosos, en torno a algo más de 1 billón de euros. Todavía en 2011 se mantiene, y luego como hay un recorte que ha sido pues prácticamente de 300.000 millones de euros en apenas los últimos años. Por tanto, quiere decir que ha cambiado esto y que el presente es tan cruel que el futuro nos lo hemos de plantear sin financiación bancaria, y ahí es a donde vamos a ir. El otro tema es la tasa de morosidad. Evidentemente, tal y como está el panorama económico, el escenario económico español, con la tasa de paro, con las dificultades de las empresas, fíjense cómo aquí, esto se me ha comido los años, aquí se me ha comido, esto era en el año 94, acá al pasar de versión en esto no hemos atinado, y esto es ahora, esto es en el mes de agosto, perdón, en julio, que es un 13,15. Fíjense bien que aquí había años que se me han comido en el paso de, por eso la presentación en el formato que decía, pero bueno, no tiene mayor importancia, pero sobre todo es ver cómo en los años gloriosos apenas había acá lo que era morosidad, y cómo a partir de este momento, que sería el año 2011, 2010, 2011, hasta ahora va creciendo lo que sería la tasa de morosidad. También sacado del informe de estabilidad financiera del Banco de España, el crédito al sector privado residente, vean cómo desde agosto del 2009 hasta agosto del 2014 ha ido cayendo de una manera brutal. Aquí esta recuperación, esta discontinua, es por el tema del ajuste del Sareb. La variación interanual del crédito al sector privado residente por sectores de actividad. Vean ustedes, por ejemplo, esta caída azul tan brutal es del sector de construcción y actividades inmobiliarias, y luego también estaría en verde las familias, y en color, digamos, más así grana, ahí familias, vivienda, y familias, atención ahí, excluyendo viviendas, con lo cual sería el color calabaza, que vean que está repuntando, es el crédito al consumo. Esta va a ser una Navidad importante, porque va a ser una Navidad en la cual operadores como el Corte Inglés, Amazon, etcétera, van a lanzar una campaña muy agresiva para consumo, y sin embargo, curiosamente, el sector de la distribución alimentaria está muy preocupado porque teme que van a ser unas Navidades en donde se va a vender menos que el año pasado. ¿Y esto qué quiere decir? Que la gente tiene una renta más o menos limitada, y lo que vas a hacer es dar prioridades en cuanto al consumo. Por tanto, el único estímulo sería la financiación al consumo de las familias va bien, en cambio la financiación, digamos, de la vivienda todavía sigue estando un poco en caída. Bueno, hay más gráficos, tampoco les quiero cansar mucho. Por ejemplo, hay un tema que sería para hacernos reflexionar luego, el crédito nuevo que se ha concedido al sector privado. Vean cómo en principio parece que en el mes de julio estaba por debajo del mes de junio, estamos hablando de algo más de 30.000 millones de euros, y un tema muy interesante también que el Banco de España está poniendo el énfasis es la tasa de aceptación
de solicitudes de crédito para empresas no financieras, con lo cual el Banco de España parece que incluso es optimista al decir, bueno, esto que había caído en los últimos años, parece que ahora está viviendo una cierta recuperación. Bueno, son datos que el Banco de España va trabajando con lo que sería la actualización y cada vez más con los mecanismos de que dispone para el control. Dicho esto, conocemos la situación de España, no he descubierto la sopa de ajo ni mucho menos, ahora vamos a ver qué pasa en el resto de Europa y fundamentalmente en lo que sería nuestro ámbito. Fíjense bien en un pequeño detalle, esto es la financiación al sector privado en el área del euro y esto es la financiación a los sectores no financieros en España. Hay un pequeño detalle, vean que la financiación al sector privado en el conjunto de la zona euro es de 12.575.000 millones y vean que aquí en empresas y familias tenemos 1.797.000 millones. Luego veremos el PIB de los países, con lo cual podríamos decir que España parece que tiene una deuda, bueno, que es elevadita en proporción a la aportación del PIB. Vean cómo en toda la Europa del euro, las familias toman préstamo por 5.190.000 y vean cómo las familias en España ahora, en julio del 2014, tienen 765.000 millones. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos una parte importante dentro del endeudamiento de las familias de Europa, pero también hemos de apelar a lo que sería un pequeño detalle, que sería el relativo a la cultura de la vivienda propia. Es decir, nosotros aquí estamos muy arraigados a tener un piso de propiedad y cuando nuestro hijo lleva una buena trayectoria, lo importante no es si nuestro hijo ha acabado la carrera, se ha colocado bien. No, lo importante y la pregunta del millón es si se ha comprado un piso. Es decir, cuando se compra un piso, el día que nos anuncia él con su mujer que se han comprado un piso, es un momento realmente, digamos, brillante, apabullante, de aquellos en los que yo creo que sientes, pues bueno, un grado de satisfacción tremendo. Sin embargo, la madre se queda contenta diciendo, olé, nuestro hijo ha triunfado, pero cuando el hijo llama al padre es que hay un problema. La madre la llama para cualquier cosa, pero cuando llama al padre es que hay un problema. Y cuando dice, papá, mañana te puedo ver, coño, que tu hijo te diga, mamá, papá, mañana te puedo ver, no es muy normal. Cuando dice, papá, te puedo ver, es decir, oye, hemos de pagar la entrada aquí del piso y tal, y en fin, papá, si tú, que bueno, ya sé cómo eres y tal, me puedes dejar tal, y entonces ya está, ya nos ha metido y nos ha enchufado, ¿no? El papá ya, bueno, es que quiere decir que aquí nosotros tenemos una cultura muy apegada y esta cultura tan apegada nos lleva a algo, a tener mucha deuda en ese sentido. Y las empresas, fíjense bien que dentro de lo que sería toda esta financiación al sector privado, descontando la parte, digamos, de las familias, las empresas tienen deuda, pero en España quizás tenemos demasiada deuda, 1.032.000. Yo, para mirar esto, lo que he hecho ha sido mirar también qué es lo que ocurre. Ayer en El País salía precisamente un cuadro que estuve a punto de ponerlo, muy interesante, pero dije, nos vamos a perder un poquito, y entonces lo que hice es decir, déjame ver en 2013 cómo está la situación. Y aquí, este cuadro es mío en cuanto al PIB, y los datos salían ayer en El País, respecto al peso que los préstamos y títulos de deudas de empresas no financieras suponen en porcentaje sobre el PIB de 2013 en cada país. Los países que se mencionaban, que son los más importantes, los motores de la zona euro, son Irlanda, fíjense bien que la deuda de las empresas, la deuda financiera, es de casi el 200%, Portugal 136,5%, Holanda 127% y Grecia 71,2%. Por tanto, cuando en España tenemos una deuda de empresas en 2013 que representa el 112% del PIB, 1.049.000 millones, datos ya actualizados con el PIB de base 2010, el que hace un mes y pico, un mes y medio, que se puso al día en septiembre, a finales de septiembre, vean que aquí hay un pequeño detalle. Hombre, tenemos mucha menos deuda que estos, menos que Grecia, sí. Pero claro, también hemos de tener en cuenta el peso de nuestra economía, que el 112% de 1 billón... me cago en la leche. Perdón. Que el 112% de 1.049.000 millones de euros es, digamos, de mucha más envergadura que el 127 de 643, que el 136 de una economía como la portuguesa o que casi el 200 de Irlanda. Y vean acá un pequeño detalle, que es que Francia tiene un problema.
la economía francesa tiene un problema, tiene la deuda pública, tiene el déficit, pero también tienen las empresas francesas un problema de deuda y... Me cago en la marsalada. Acá tenemos Italia con el 77,7 sobre 1.619.000 millones de euros de PIB. Atentos al detalle de los italianos nos están marcando una pequeña lección y es la lección de que tenemos deuda empresarial, pero cuidado, nos estamos moviendo en otros porcentajes con respecto al resto de Europa. Y atención, porque Alemania, que tiene un PIB elevadito, fíjense bien que tiene acá una deuda que representa solo el 54% del PIB. Esto me lleva a hablar de la siguiente diapositiva, para que lo veamos de una manera práctica. Yo cada año analizo el fútbol, y analizo el fútbol europeo, y cojo las 5 grandes ligas, entonces ahora sí que voy a pasar intencionadamente, me trago las cuentas anuales de todos estos clubes, desde la liga inglesa, esto es de la temporada 2011-2012, ahora estoy ya rematando 2012-2013, me trago las cuentas de todos estos clubes ingleses, de todos estos clubes alemanes, de todos estos clubes españoles, de todos estos clubes italianos, de todos estos clubes franceses, con lo cual quiere decir que no es me lo trago, tengo las cuentas anuales, las compro, las miro, las analizo, pam, las ponemos en Excel, etcétera, y a partir de ahí lo que tengo es un reflejo de cómo está cada uno de los fútboles. Fíjense bien que el fútbol es el vivo reflejo de la economía, y lo digo por una razón muy sencilla, porque tal y como pueden ver, el fútbol inglés está endeudado, no he hablado de los ingleses porque están fuera del euro, el fútbol, la Liga Española está endeudada, la Liga Italiana está endeudada, la Liga Francesa está endeudada, pero vean cómo la Bundesliga tiene un peso de fondos propios, los clubes, sobre el total de los recursos financieros apoteósico. ¿Qué quiere decir? Que los clubes alemanes son los más saneados que hay en Europa. ¿Y esto por qué viene? Este saneamiento viene como consecuencia de lo que sería, digamos, precisamente una adecuada capitalización. Con lo cual, ahora viene la pregunta. Los bancos tienen el grifo cerrado, hemos superado lo que era el gran examen, era el examen que nos hicieron del test de estrés, era el que esperábamos para, en definitiva, tomar aire y decir, a partir de aquí habrá una pole position, una parrilla de salida. Han habido muchos bancos que han participado en esta vuelta, no ciclista, sino bancaria, y los 15 bancos españoles lo han superado. Teníamos un poquito la mancha del Liberbank, pero el Liberbank durante el primer semestre de este 2014 ya había limpiado lo que era su situación. Fíjense que para mí la esperanza, que vengo diciéndolo desde hace meses, es que lo peor de la tormenta financiera ya ha pasado. En el año 2008, tal y como podemos ver, nos encontrábamos, esto es el resultado de explotación de la banca, luego verán la cuenta de resultados, pero no la voy a comentar, en azul el resultado de explotación, en rojo o en granate el BAI y en color crema el BDI. Alguien de ustedes debe decir, ¿y por qué nos pones aquí el BAI y el BDI? Sí, para ver los milagros contables que también existen, como ahora tendremos oportunidad. Por tanto, tal y como pueden ver, aquí había un pequeño detalle, que era en color azul resultado de explotación, bajaba. Cuando alguien baja y de una manera más o menos precipitada, se la pega. Y se la pegaron acá. Fue la gran pegada en el año 2012. A partir de ahí, el rescate, la limpieza, el saneamiento. Acaba el año 2013 y yo ya veo un cierto vestigio de que lo peor ya ha pasado. La banca gana 4.760 millones de euros de explotación. El BAI es de 4.156, beneficio antes de impuestos, y después de impuestos de 8.788. ¿Qué ha pasado, amigo mío? Los milagros del impuesto sobre beneficios, que ¿quién dijo que era un maldito gasto? Sí es una magnífica fuente de ingresos. Bueno, pero fíjense bien que acá había habido una situación deplorable en estos años, con una pérdida tremenda, pero observen qué pasa a 30 de junio del 2014. En 30 de junio del 2014 el resultado de explotación es positivo, vean que el BAI es positivo y vean que el BDI
es inferior al BAI. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que en principio ya estamos, creo que de verdad, estamos saliendo de lo que ha sido este bache por parte de la banca, que bueno, un bache que hemos pagado todos, pero al día de hoy diría que esto se ha despejado. ¿Y esto es buena señal? Sí, porque en principio quiere decir que ahora la banca ya teóricamente estará en condiciones de dar crédito bancario. Ahora veremos si va a dar o no va a dar crédito bancario. Aquí está la cuenta de resultados para aquellos que quieran los detalles, etcétera, pero en principio, digamos, no voy a entrar, esto lo hago en clase con mis alumnos, que analizamos y vemos cada entidad financiera qué es lo que le ha pasado y cómo ha ido. Tema aquí clave, también el balance. Este balance es el de 31 de diciembre del 2013 y aquí había un aspecto, no les voy a cansar mucho, vean la parte en azul que son los créditos, 1.926.000 millones, lo que había de dudosos. Aquí las correcciones de valor son las provisiones, había 186.000 millones de euros cubriendo lo que eran estos 197.000 millones y aquí el patrimonio neto en color amarillo, con lo cual decías, hombre, a ver, en principio la banca si ahora tuviera algún traspié lo podría aguantar. ¿Cuál era el peso de los fondos propios? Era el 7,98%. Me voy ahora al balance del mes de agosto, que es el balance que me servía de posición para decir qué va a pasar en el test de estrés, con lo cual yo esto ya de alguna manera lo explicaba antes del test de estrés. Fíjense bien que el crédito está en 1.820.000 millones. Primer tema, ha bajado de 1.926.000 a 1.819.000. También ha bajado la morosidad. El dudoso son 189.000 millones de euros, el patrimonio neto son 244.000 millones casi, por tanto mejor que en junio, y la protección, las provisiones para cubrir estos activos dudosos son 180.000 millones. Por tanto, en principio, el balance agregado de las entidades de depósito de las entidades de crédito de la banca era bueno. Cuestión también que quiero destacar, hay un pequeño detalle que es para verlo, que algún día habrá que analizarlo, que es los depósitos. Acá 2.066.000 millones y acá 2.016.000 millones, con lo cual quiere decir que hay menos depósitos en la banca. ¿Dónde está ese dinero? Esta es la pregunta que ya tendremos que ver. Pero bueno, ahora yo les pido que miren la parte, voy bien de tiempo, sí, que miren la parte amarilla. La parte amarilla, este es el balance de la banca, que yo lo saco a partir de datos del Fondo Monetario Internacional. Y entonces digo, a ver, el balance de la banca de una manera muy resumido. ¿Qué es lo que me interesa? Me interesan dos aspectos. Primero, me interesa ver qué pasa con el crédito al sector privado. Esto es desde el año 2010 hasta el año 2013 y el Fondo Monetario Internacional me confirma que de acuerdo con los datos que tiene se ha encogido el crédito al sector privado. Esta es la evolución hasta el año 2013. Muy bien. Siguiente cuestión. ¿Qué pasa con los fondos propios de la banca, el patrimonio neto? Pues en principio parece que acá esto estaba tocadito, aquí había patrimonio neto más correcciones de valor, provisiones, aquí se incluye todo y vemos que esto va aumentando. Muy bien, yo estoy en 2013 y esto yo lo hice en el año 2013 para ver cómo estaba en 2013, pero ahora viene la parte de decir el futuro, ¿qué me espera en el futuro? No lo que me dicen aquí, no, todo va a ir viendo, no, yo quiero saber el Fondo Monetario Internacional que me dice, coño, y el Fondo Monetario Internacional me dice, mire, en 2014 el crédito acabará siendo al sector privado de 1.386.000. Ojo, ¿cuánto había aquí? 1.440.000. Un momento, ¿qué quiere decir esto? Que se constriñe el crédito al sector privado. Como yo esto lo tengo ya desde el año 2013, durante 2013 ya lo trabajé, por tanto ya lo sabía, pues habrá menos crédito. No me ha dicho el del banco, nada, habrá menos crédito, ¿por qué? Tía, ¿y usted cómo lo sabía? Luego la gente me pregunta, no, porque yo soy mago, yo soy adivino, yo soy gurú, hombre, coño tal. En el año 2000, bueno, esto es un momento que ahora se me queda acordado, esto es 2014, 2015, 2016, 17 y 18. ¿Qué quiero destacar? Quiero destacar un pequeño detalle, que este año menos crédito que el año pasado, el que viene menos crédito, el otro un poco más de crédito, el otro un poco más de crédito y el otro un poco más de crédito. Pero en 2018 tendremos menos crédito de la banca que en 2013. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Esta es la tendencia, el dibujo, el escenario que se está oteando. Cuestión a tener en cuenta que la parte del patrimonio y ajustes de corrección, que ahora está en 425.000 millones de euros, bajará a 410.000 y se irá encogiendo. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que habrá menos colchón de protección.
seguramente porque se habrá tenido que tirar de él para hacer alguna cosa. Y cuestión que me preocupa mucho, sería el tema de depósitos, porque vean, aquí está en este color rosáceo, que van bajando y se mantienen, o sea, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que llevaremos poco dinero a los bancos. Y si llevaremos poco dinero a los bancos, ¿qué quiere decir? Pues coño, que lo tendremos en casa, lo tenemos en casa guardado, pero ahora en casa guardado puede ser un ladrones, vengan acá. Con lo cual veremos lo que pasa. Bueno, el papel de los bancos y del Banco Central Europeo es aquí cuando ya se pueden imaginar. Hay un informe de estabilidad financiera del Banco de España, me da el balance a 30 de junio. Tiene alguna discrepancia con el que acabamos de ver. Yo lo quiero acabar de repasar porque los datos consolidados del Banco de España no me acaban de cuadrar con lo que el propio Banco de España reporta, que es la financiación al sector privado. Me dice que hay 2.167.000 millones, pero lo que me interesaba ahora era ver un detalle, ¿no? ¿Cuánto se está financiando al sector público? Claro, y aquí es cuando viene el kit de la cuestión. Hay 519.000 millones, que es la financiación a las administraciones públicas, con lo cual, ¿qué quiere decir? Amigo mío, este es el tema que confirma que cada vez el sector público necesita más dinero y la banca española le está financiando. Activos dudosos totales, 213.000 millones de euros, y el préstamo del Eurosistema, que llegó a ser de más de 400.000 millones en el año 2012, ahora está en 154.000 millones. Por tanto, yo diría, grosso modo, la banca está en una situación más o menos saneada. A Mario Draghi le preocupan datos que ahora vamos a ver, y le preocupa el decir, oye, aquí el crédito no funciona, el euro está débil, hay que combatir un fantasma que es el de la deflación, y vamos a tener que tomar medidas no convencionales. ¿En qué van a consistir? En que directamente el Banco Central Europeo compre deuda pública de los mercados secundarios. Por lo tanto, es a donde vamos, porque el endeudamiento público de la zona euro ya no da para más, está galopando y con riesgos de incumplimiento en el pago de la deuda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar medidas, ven que aquí esto está aquí la plana mayor, bien, vamos a tomar medidas de bajar tipos de interés simbólicamente, de cobrar a los bancos por dejar el dinero en el Banco Central Europeo, y vamos a poner barra libre de dinero a cambio de que se dé financiación a las empresas, sobre todo a las pymes y a las familias, y vamos a comprar activos privados. A partir de ahí empieza todo el juego, digamos, de letras del Banco Central Europeo, y en principio la idea es que habrá una gran subasta el día 11 de diciembre, que superados ya los test de estrés, van los bancos a pedir dinero, porque no pedían ahora, porque decían, yo voy a pedirte dinero y luego vas a venir tú, el tío Paco, con las rebajas, que me vas a decir que este crédito que yo he dado, este crédito no computa. Bueno, temas que yo creo que son interesantes. Primero, ver la evolución del PIB. Vean aquí que el PIB ha crecido de una manera muy pequeñita, 0,2%, 0,3% en la Europa de los 28, primer tema. Segundo tema, vean que la economía española es el motor, por decirlo de alguna manera, de la zona euro. Un momento, pero acá estamos con un 0,5% que es una birria, es decir, bueno, Grecia bien, tenemos aquí Eslovaquia bien, Reino Unido bien, y a nivel interanual, vean que España estaría creciendo en el 1,6%, esto es buena señal. Vean que Estonia crece más que nosotros, la República Checa. Aquí hay un tema de crecimiento, que es que las economías que no están en la zona euro, las nuevas economías de Europa, son las que de verdad están creciendo, tienen más recorrido, y las otras me da la impresión de que están agotadas. Y un tema que nos preocupa, que es la deflación. La deflación, al margen de cualquier consideración económica que se pueda hacer, es que bajas precios para vender, ¿eh? ¿De acuerdo? Por tanto, quiere decir que si bajas precios para vender, de alguna manera tendrás que redimensionar toda tu estructura en el futuro para intentar ganar alguna cosilla. Y esto ha pasado en Europa, y esto es lo que pasa aquí en España, y esta es la previsión del Fondo Monetario Internacional que me presenta de inflación. Con lo cual, como pueden ver aquí, tenemos una tasa de inflación muy baja, que de hecho se va a producir hasta más o menos el año 2019, que estaremos con el 1,3%. Muy bien, ahora hemos superado el test de estrés y ahora viene el momento. Los bancos no quieren la financiación que le vamos a dar. Bueno, vamos a ver financiación empresarial en tiempos de crisis, y vamos a ver las diferencias entre el acceso al crédito para emprendedores y para proyectos de empresas que ya están establecidas. La primera pregunta es que a mí el concepto de emprendedor me encanta. Lo que pasa es que yo, el emprendedor, no sé si es el aventurero de la empresa o es el empresario. Es una duda que yo tengo. Por tanto, la primera duda sería que me despejaran realmente
precisamente porque se ha puesto de moda tanto emprendedor. O sea, uno quiere ser empresario o no. El emprendedor parece ser que es aquel que igual entra un poco de refilón y que se cuela. No, por tanto, hay que saber tú realmente qué quieres ser. Yo quiero ser empresario. Lo digo porque ahora hay mucho emprendedor. Vean ustedes cuál es la evolución de la EPA y verán que cada vez hay más trabajador autónomo. Más que trabajador autónomo, lo que hay es mucho tío que estaba asalariado en una empresa y que le han dicho, si quieres seguir trabajando para nosotros, chaval, te pones ahora por tu cuenta y nos facturas a través de lo que sería un autónomo, pero a ti no te tenemos en la empresa. Por tanto, primero, ¿somos o no somos emprendedores? ¿Tenemos el coraje? ¿Qué tal vamos de formación? Aquí hay una cuestión clave. Hay mucho chaval que se tira a la piscina, es decir, uno de los problemas que hay ahora es que la gente se tira a la piscina, o bien tiene un bagaje de formación que es muy académico, que le han explicado aquí, y normalmente casi todo en inglés, pero que no sabe dónde está la alcantarilla de la calle. Por tanto, quiere decir que tienes un problema de descolocación al pisar el suelo y es, coño, si he puesto el pie en una cloaca, coño, pues claro que has puesto el pie en una cloaca. Y este plan de negocio, que a mí me hace mucha gracia, porque a veces que me hacen estar en algún tribunal de estos de planes de negocio y tal, yo al final les digo a los chavales, pero digo, ¿usted se lo cree o no se lo cree todo esto? ¿No? Porque al final, si esto se lo cree y lo va a llevar a cabo, bien, pero si no se lo cree, no lo montemos. Pero hay un tema clave aquí, que es que la gente tiene que pisar mucho el terreno de la realidad, los recursos financieros. Y aquí hay una cuestión que para mí es determinante. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Voy a invertir? ¿Cómo voy a financiar todo esto? Y entonces entramos a lo grande. Es lo que ha pasado en los años de exuberancia y tenemos que entrar con lo que sería, primero, la adecuada capitalización, un endeudamiento moderado, y luego también tener en cuenta que hay que tener tesorería en esta vida, porque si no tienes tesorería se colapsa todo y entras en lo que sería la UBI. Hay que ir con mucho cuidado con las inversiones sobredimensionadas y hay que saber planificar y saber revisar. Me van a permitir que les hable de dos empresas que yo creo que son dos auténticos modelos de pizarra. Uno de ellos es Mercadona con Juan Roig y el otro de ellos es Inditex con Amancio Ortega. Son dos empresarios como todos ustedes, normales y corrientes, de carne y hueso, son dos pencaires, que decimos, dos trabajadores natos en cada caso. Amancio ha ido delegando en Pablo Isla. El sueño de Amancio es que su hija, sobre todo la pequeña Marta, fuera su continuadora, no lo es, y Juan Roig es un hombre que sigue estando al pie del cañón. Luego veremos la composición del Consejo de Administración y él normalmente es, digamos, la política empresarial, los objetivos empresariales y la filosofía empresarial depende de Juan Roig cuando se levanta por la mañana, qué filosofía va a tomar y cómo lo va a hacer. Por tanto, es, en definitiva, el empresario como Dios manda. Bueno, aquí hay una cuestión del éxito de Mercadona. Y algunos dicen, hombre, tú cobras de Mercadona y yo no cobro de Mercadona, tú tienes descuento en Mercadona y yo solo he entrado una vez en un Mercadona porque quería saber cómo era, Emilio, me pongo aquí con tu permiso quería saber cómo era un Mercadona y fíjense bien que hay un pequeño detalle que es interesante, que es ver en el año 2005 Mercadona tenía 2.985 millones de euros de inversión total en el activo, tenía una financiación propia de 804 millones y tenía una deuda total de 2.180 millones. A partir de ahí, Mercadona inicia una etapa de crecimiento, en donde no pierdan de vista el lado amarillo de este crecimiento y vean ustedes cómo acaba acá. Aquí voy a sacar incluso mi nombre para que no sea obstáculo y si pudiera sacaría hasta la mesa, lo digo para que esto quede como muy claro, por una cuestión importante, porque vean que acá Mercadona ha llegado a donde ha llegado a través de un proceso de capitalización. Es decir, Mercadona ha ganado muchos millones de euros y este señor, aparte de tocar algo con toda la legitimidad del mundo, lo que ha hecho ha sido reinvertir. Y entonces ahora tenemos 6.517 millones de euros, de los cuales 3.438 son fondos propios y 3.079 es deuda. Primer secreto. Segundo secreto, cambiar lo que era, digamos, el cliché, el estereotipo del sector de la distribución alimentaria. ¿Qué decía el cliché? Siempre hay que trabajar con fondo de maniobra negativo. Muy bien. Y este señor, a partir de un momento determinado, que nos podemos situar, me pongo acá, para que todos lo puedan ver, perdón, acá, en 2009, vean cómo está, un momento, cago en la marsalada, en 2009, acá, estoy aquí, vean el activo corriente en azul clarito, vean la deuda a corto plazo en rojo, fondo de maniobra negativo, pero acá esto empieza a cambiar.
Acá cambia y acá ya ha cambiado. El cash, el dinero en la caja que tiene Mercadona son 2.583 millones de euros, con lo cual prácticamente cubre casi toda la deuda a corto plazo. ¿Mercadona qué hace aquí? Toma decisiones fuertes y firmes. Dice, tengo que tener un stock de una marca, de otra marca, de otra marca, de otra marca y de otra marca. Yo voy a hacer en la estantería lo que vendo y lo mío. Y lo que voy a hacer es el interproveedor. Y entonces, malo, no sabía y tal. No hay ninguna empresa del sector de la distribución alimentaria que pague a 53 días a sus proveedores. Mercadona sí. ¿Y qué es lo que está haciendo? Mercadona dice, no quiero yo el proveedor así, yo quiero que tú trabajes para mí y vas a trabajar y quiero que tengas mis fábricas, las fábricas de pan para mí y tal. Muy bien, te gustará o no te gustará y el plan será a largo plazo, muy bien. Pero Mercadona, ¿qué ha hecho? Mercadona ha cambiado por completo el estereotipo de la financiación de este sector. ¿Y qué pasa? Que ahora viene el momento duro y ustedes van a decir, y este tío nos pone el balance, sí, y nos lo va a analizar, sí, pero voy a ser rápido. Primero, primer aspecto, quiero que vean un pequeño detalle. Mis chavales lo saben de pe a pa. Mercadona en el año 2008 en color azul el activo no corriente. En 2009 el activo no corriente, esto es el activo fijo, la inversión. Mercadona en 2010, Mercadona en 2011. Mercadona en 2012, Mercadona en 2013. ¿Mercadona qué hace? Mercadona no invierte cuando no se tiene que invertir. Va nutriéndose, se va capitalizando y a partir del momento en el que el panorama está, en catalán decimos futut, ¿me entiendes? Si digo futut, complicado, fastidiadillo, con otra palabra más en castellano, a partir de este momento, jodidillo, lo ha dicho usted, yo no, vuelve a invertir. Tema clave, hay que saber invertir y hay que saber cuándo invertir. Y hay que en un momento determinado esperar, enriquecerse, fortalecerse y acometer la inversión. Por tanto, el saber invertir. Este es para mí el mérito. Y a partir del momento en el que estoy consolidado, ¿verdad que ahora está en Navarra, Mercadona? Ahora. ¿Y verdad que ahora está en Vitoria y empieza el desembarco en Euskadi? Pues ahora. Antes no. Y el extranjero ya llegará. Primero tenemos recorrido en España durante 4 o 5 años y lo del extranjero va a ser un paso muy bien controlado. Y ahora ustedes dicen, maldito este tío, el balance. Bueno, vean que vende más Mercadona, pero la existencia prácticamente está igual, con lo cual aquí hay un secreto clave para tener menos financiación, que rote la existencia, rotación de la existencia. Entras en un almacén, no veo nada, ¿qué pasa? Fantástico, todo vendido, maravilloso. Y el segundo punto es, miren, por favor, miren a ver acá, en este pasivo, si ven alguna deuda con algún banco. En el momento en que no tienes deudas con los bancos es cuando puedes hacer la llamada butifarra financiera. Entonces eres independiente. Les he hablado de Mercadona y aquí está la cifra de negocios, vende más que el Corte Inglés, solo vendiendo distribución alimentaria. Este es el consejo, un consejo como Dios manda. Juan Roch, Hortensia María Herrero, Hortensia Roche Herrero, Amparo Roche Herrero, Juana Roche Herrero, Rafael Gómez, que es una empresa que se quedó y está como consejero, Fernando Roche Alfonso, el del Villarreal, que es su hermano, el de Pamesa, y la secretaria Carolina Roche Herrero. Con lo cual, las reuniones del consejo se celebran los martes por la tarde a partir de las 8 de la tarde. A las 9 se acaba porque igual juega el Valencia Basket y entonces dice, bueno, vamos que de esto, que yo tengo el Valencia Basket, por tanto vamos a quedar el domingo en casa todos a las 2, que vamos a continuar con todos estos temas de consejo. Y entonces el domingo cuando llegan a las 2 a casa todas las hijas con los maridos y tal, y los hijos y tal igual, dice Juan Roch, dice a comer el arroz que ya está todo, pero papá teníamos que, ya lo he decidido, ya está, venga, comamos y tal. Esto es como funciona una empresa, ¿de acuerdo? La empresa funciona de esta manera, él lo dice y tal. Y luego, además, en las cuentas anuales se honra y se jacta en decir, el Consejo de Administración se reúne una vez al año. Y ya está, oiga, y hacer puñetas que no me interesa. Bueno, pues un momento, yo creo que este modelo. El otro modelo es el modelo acá, bueno, muy interesante, porque vean aquí lo que va ganando, el momento acá, y acá, este pasador, acá, este pasador aquí. Venga, entonces acá,
Vean el beneficio neto en verde, lo que ha ganado, cada año ha ganado en verde, pero es que en azul el resultado de explotación, en rojo el BAI. ¿Por qué pones el rojo en BAI si está casi igual que el resultado de explotación? Por eso. Porque cuando ustedes pillen alguna empresa y la empiecen a mirar, verán que del resultado de explotación al BAI hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque en los años de crisis empieza a forzar la máquina de los atípicos, los extraordinarios, las plusvalías que no sabes y tal igual. Entonces, cuando vean una cuenta de resultados, yo le llamo enmerdada, aquello complicado y tal, no se fíen. En cambio, en Mercadona, pam, pam, son, digamos, números contados y fíjense bien el beneficio que está obteniendo Mercadona. Cuestión, este es el cash flow de Mercadona. Vean un cash flow que está construido sobre la base del color calabaza, que sería en definitiva el beneficio. Luego tenemos aquí lo que serían las amortizaciones. Vean también la potencia del cash flow sobre la deuda total. Vean la cobertura, el 28% al día de hoy. Y vean también lo que sería el otro tema, que es el diferencial, el resultado de explotación, lo que me cubre de gasto financiero. Cuando tú no tienes endeudamiento bancario, no tienes gasto financiero. Y por tanto, ¿qué quiere decir? Que el resultado de explotación va a hacer frente de una manera brutal y tranquila a lo que sería el coste financiero. Este coste financiero fundamentalmente vendrá como consecuencia de diferencias de cambio, de operaciones de tarjetas, etcétera. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que en definitiva, Mercadona no tiene problema ahí. Y el otro hombre, Amancio Ortega, esta chica no es su hija ni Sandra ni Marta, tampoco es su esposa, es una modelo, lo digo más que nada por aquello. Aquí está el yerno, ahora el yerno parece que hay algún problemilla, pero bueno, tampoco vamos a entrar en esto, con Luis, tal. Este caballo es el regalo que él le hizo al yerno cuando se casaron con su hija. Pero el caballo le costó a Amancio Ortega 12 millones de euros. Pero como buen padre y empresario, el caballo va a nombre de la hija. O sea, se lo regala al yerno, pero el caballo va a nombre de la hija por lo que pueda pasar, ¿De acuerdo? Muy bien. Acá, otro kit de la cuestión. Vean aquí que tiene... Inditex es una empresa conocida, no voy ahora a resumir sus virtudes, etc., pero vean la capitalización en amarillo. Va creciendo, pero vean la capitalización, el peso de la capitalización. ¿Y aquí qué hay? Pues otra vez el balance. ¿Y por qué nos pones el balance? Pues simplemente porque quiero que vean que una empresa que tiene un total de pasivo de 13.756 millones de euros, de los cuales 9.278 son fondos propios, este año reparte casi 900 millones de euros, quiero que vean la deuda bancaria que tiene. 3 millones de euros a corto plazo, 2 millones a largo plazo, 5 millones de euros. Y la pregunta es, ¿Amancio Ortega Inditex necesita para algo esta deuda bancaria? No. Pero como resulta que hay un director de una oficina de Abanco, que antes era Nova Caixa Galicia, que es amigo de Amancio Ortega desde la infancia, le dijo, tú serás el único banquero en el mundo que le va a dar un crédito a Inditex. Y entonces tiene el crédito y dijo, ¿y ahora en qué invertimos este dinero? Y le dijo Amancio, coño, lo dejas aquí, ¿yo qué quieres que de esto? Yo lo que quiero es que tú me des un crédito. Esto es un amigo, que es lo que yo hago con algún que otro amigo también de entidades financieras, que lo hago con el dinero de mi mujer, por cierto. Porque es importante en esta vida también saberse casar. Bueno, a partir de aquí, las ventas, el resultado, vean el cash flow. Claro, es que Inditex es impresionante lo que reparte de dividendos, pero claro, fíjense bien, pero ¿qué va a hacer aquí con tanto dinero Inditex? Es que no sabe qué hacer. Es que Inditex, vuelvo un momento atrás, que no le he comentado, con el dinero que tiene en caja, tiene 3.847 millones más inversiones financieras temporales, 4.000 millones, es que está liquidando casi toda la deuda o toda la deuda. Por lo tanto, ¿qué hay que decir? Con el cash que tengo liquido toda la deuda. En consecuencia, ¿qué pasa? Bueno, pues estas yo creo que son las empresas que hay que tomar como modelo, como referencia, a diferencia de lo que son otras empresas que van a inversiones voluminosas, a inversiones que no es, digamos, el don, sino es el DIN, que rindan, que haya crecimientos ponderados, que el secreto está en sacar el máximo provecho a los activos. Hay que saber crecer, saber ingresar, hay que saber gastar. Fíjense, por ejemplo, las grandes constructoras, tenemos unas constructoras que son un lujo tenerlas, pero oiga, una cuestión, se han endeudado, fíjense bien, estas 6 grandes constructoras, las clásicas, una de ellas de reminiscencias navarras precisamente, vean los
activos que tenían en su total, 60.844 millones, vean el patrimonio neto que tenían y la deuda que tenían. Y vean cómo han crecido, vean cómo han crecido. Pero claro, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que se han endeudado de una manera morrocotuda. Una de ellas era la portada, ¿no? La portada de esta presentación. ¿Quién aparecía en la portada? De un lado ella, Esther Koplovich, una gran dama, preocupada, angustiada, y al final, ¿quién ha salido a su rescate? George Soros, porque George Soros la gente no lo conoce y tal. En Barcelona va mucho y conoce empresas y se preocupa y le gusta mucho España y ha invertido porque es consciente de que FCC es una empresa de futuro y está Bill Gates. Pero claro, ¿qué pasa? Que estas empresas se han enmerdado cuando yo empiezo a mirar la deuda de estas empresas, fundamentalmente es deuda bancaria. Y como no pueden pagar la deuda bancaria, el dinero no vuelve a la banca y la banca no me lo puede dejar. Por tanto, quiere decir que aquí tenemos un problema grave. Ley de fomento de la financiación empresarial, ¿va a servir para algo? Para nada, para nada, para nada, para nada. Es que aquí tenemos un problema. Están todo el día, fíjense, este es el Congreso de los Diputados cuando se está hablando de la reforma fiscal, foto del otro día. Vean lo que les interesa, vean lo que les interesa. Fíjense, hay más gente arriba, que además es gente que no se va a manifestar ni nada, arriba que escaños ocupados en el Congreso. Fíjense. Entonces, y con esta representación, ¿qué diantre voy a hacer yo? ¿Qué diantre voy a hacer? No voy a hacer nada. Y dice, no, la ley de financiación empresarial y tal, el amigo de Guindos. El amigo de Guindos, no te lo imaginas tú en una empresa en Cornellá, en un taller en Cornellá. Lo estás viendo en las altas instancias. No, vamos a regular. Es el problema que yo creo que hay ahora. Fíjense bien, que acá tenemos estas colas de desempleo, que acá tenemos a este y al otro, este que pobre, que si no tiene trabajo, que si no sé qué y tal, y el otro día nos enseñan una fotografía, un vídeo de él. Acá, esto del almacén este. Y hay un momento en el que parece como si la economía y la financiación mejore a golpe de ley. Y entonces el boletín oficial de las Cortes, Congreso de los Diputados, tal. Esta ley simplemente es una ley de aspectos técnicos, esta no es una ley de verdad. La ley de verdad es decirle a la banca que es tuya, a las cajas de ahorros que son tuyas, da crédito a las pequeñas y medianas empresas. Esto es, y que el ICO juegue un papel de garantizador de aquellas empresas que tienen que estar en zona UBI, que en definitiva se moje el ICO, que tiene el dinero para hacerlo, y dice, no nos llega la instrucción desde arriba. Pero claro, el problema de este país, ¿cuál es? Que hacemos mucha ley, que hacemos mucha norma. El problema de este país que es muy peligroso desde el punto de vista jurídico. El problema de este país es que cada día, cada viernes es peligroso, y cuanto más corrompida está una nación, decía Tácito, más se multiplican sus leyes. Fíjense bien, para reducir la corrupción, dijo Gary Becker, hay que cortar las alas a los gobiernos. El origen del problema es siempre el mismo. Grandes gobiernos con mucho poder para repartir prebendas. Sigo por acá. Los estados mejor organizados, dijo Descartes, son los que dictan pocas leyes de rigurosa observancia. Y alguien dijo que las leyes son como el papel moneda. Cada vez más leyes, más leyes, más leyes. Al final la ley se devalúa. Es algo muy importante. Yo soy creyente, católico, apostólico, romano, pero poco practicante, pero muy creyente. El Padre Nuestro en versión inglesa contiene 56 palabras, los 10 mandamientos 297, la Declaración de Independencia Americana 300, las normas de la Comunidad Económica Europea sobre exportación de huevos de pato 27.000 palabras. Esto es, digamos, un poco lo que estamos entrando en lo que sería el despropósito, ¿verdad?, de tanta ley, de tanta ley, de tanta ley. Bueno, financiación alternativa a la banca. La primera pregunta que hemos de hacer, primer tema, el tamaño de nuestras pymes es limitado, con difícil acceso a los mercados financieros y las emisiones no tienden a ir hacia los mercados financieros. ¿Qué hay que hacer? Miren, leí el otro día una idea leía el otro día una noticia que me dio una idea, que es que las empresas del sector eléctrico se van a unir para emitir una deuda conjunta. Y entonces yo dije, esto quizás es lo que habrá que hacer a nivel de pequeñas y medianas empresas, buscando lo que sería el vehículo adecuado. Habrá que emitir deuda conjunta. Estamos llegando cada vez más a los empresarios que quieren tener demasiado control sobre su empresa, cosa que me parece muy normal. Y necesitarás a financiadores externos que van a ser el inversor externo. El inversor institucional no está acostumbrado ni a la pyme ni la pyme a él. Y normalmente hay muchos obstáculos para los mercados financieros. Te piden
fíjense bien, labia, 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 labia. Si alguien de ustedes lee algún informe de las empresas del IBEX 35, se va a percatar de que hay igual 100 páginas que dice: se ha convocado el Consejo de Administración con la suficiente antelación, vienen duchaditos, aseaditos, orinaditos y defecaditos los consejeros y tal, hay un lapsus cada 2 horas para que puedan pensar y tal, sí, tal cual. Oiga, no me interesa para nada esto. O sea, lo que yo quiero es que de verdad me expliquen qué es lo que hay. Y aquí hay una cuestión que a la larga nos vamos a tener que plantear, que yo hace tiempo que me la planteo. A las cajas de ahorros, ¿ellas murieron o a ellas las mataron? Es una pregunta, lo digo porque las cajas de ahorros eran nuestro Citibank personal. Por tanto, quiero decir que en vez de ir a Nueva York, ibas enfrente de la esquina. A partir de aquí, que tenemos un nuevo mercado de financiación para pymes, el MAP está desprestigiado, el MAP hay que descargárselo después de los GOBEX y compañía. Tenemos un tema de fondos de capital riesgo, no acabo de ver que el tema esté tan animado. Sociedades de garantía recíproca, seguramente creo que desde las patronales habrá que impulsar lo que son alternativas de financiación para el conjunto. Esto quiere decir que las empresas tendrán que desnudarse, tengo que, en definitiva, yo tenía el dinero, el banco y la empresa, iba así, y ahora voy a tener que pasar directamente de mí, que yo tengo el dinero, a la empresa. Por tanto, lo digo por la rentabilidad, pero la empresa quiero saber cómo es ella, quiero saber cómo funciona. Esto va a ser duro. Tengo nuevos horizontes que explorar, por tanto, la financiación vía particulares. A partir de aquí, los crowd lo que quieran, porque ahora todo está de moda. Préstamos participativos, que van bien porque además te dan un apoyo a lo que serían los recursos propios, y los tópicos, encontrar a un padrino, como el Chelsea encontró un día a Roman Abramovich, los clásicos de siempre, la inversión de siempre. Y la pregunta que me formulaba la querida Ana era: ¿y a cuánto asciende todo esto? Bueno, ahora lo vamos a ver. Hemos de facilitar la entrada de inversores en las empresas, pero el gobierno hablo de Madrid, en este caso, tiene que dar alicientes a que el inversor entre, que hay que dar cosas fiscales, hay que dar acicates. Si no hay acicates, nada de nada. El gobierno de Madrid no está por esta labor, y el empresario se tiene que empezar a mentalizar de transparencia, que va a tener limitación en el poder de control y que igual tiene que ampliar el tamaño. Y yo no soy de los que dice que hay que hacer grandes empresas. Yo creo que las pymes son auténticamente maravillosas. Y la pregunta es, acá, ¿a cuánto asciende? Bueno, en principio la financiación a las familias sería de unos 5.683. Comparo la deuda en 2014 según el Fondo Monetario Internacional y según el Banco de España, y la financiación alternativa a las empresas serían 762.000 millones, pero un momento, aquí estaría todo, lo que sería financiación operativa, proveedores, acreedores, etcétera, etcétera. Bueno, esto prácticamente acaba. Aquí está el famoso plasma, lo digo porque no sé cómo se ha financiado el plasma tampoco, y aquí, en definitiva, pues quiero darles las gracias. Yo ahora estoy a su atención. He ido un poco rápido, bueno, rápido pero bien, ¿no? ¿Se ha entendido aquí? Ahora saldrá todo, ahora tenemos... Sí, muy rápido. Bueno, bien, pero hombre, también más que nada para que haya tiempo para las preguntas, ¿no? Porque si no, Emilio, gracias aquí. No, Bueno, yo normalmente soy un hombre rápido, yo soy del español, por tanto quiero decir que voy con una cierta rapidez, Pero bueno, a vuestra disposición, gracias por haberme escuchado. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a abrir un turno de preguntas. Os pasan una ficha y la podéis establecer. Pero aprovechando un poco la ventaja de estar en la mesa y siendo un poco osado, porque realmente me parece imposible para mí, que me voy haciendo mayor y que cada vez me cuesta más sintetizar y resumir las cosas, me voy a atrever a repasar algunas de las ideas que me han parecido que están detrás de su exposición, ¿no? La primera, las empresas españolas han crecido mucho hasta el año 2007 y han crecido mucho fundamentalmente con deuda bancaria, con deuda con coste. Y esto es un gran problema, porque no ha sido un crecimiento con lo que podríamos llamar una estrategia financiera más tradicional, más conservadora, en donde creces con recursos propios, ¿no? El nivel de deuda de las empresas españolas es muy elevada, pero también él nos ha llamado la atención de que es muy importante la deuda de las grandes empresas del IBEX. O sea, de ese porcentaje de deuda de las empresas españolas, las grandes empresas multinacionales que han crecido mucho y han desarrollado toda una expansión internacional
en esos años han crecido con deuda. La relación flujo de caja-deuda es muy débil, y esto es un problema serio, porque hay muchas empresas que no generan suficiente flujo de caja como para hacer frente a los costes fijos que significa el pago de la deuda y los gastos financieros que hay que realizar. Por tanto, hay un problema serio en muchas empresas. Bueno, aparentemente había unas señales positivas en el comportamiento y los resultados de la banca en los últimos años, en términos del resultado de explotación y beneficio antes de intereses y después de intereses. Las cosas estaban mejorando, pero él, de alguna manera, predices un escenario en donde el crédito bancario en los próximos 4 o 5 años, hasta el año 2008-2019, no va a crecer, sino va a disminuir. Y además, en paralelo, los depósitos de los bancos se van a reducir, como consecuencia también de las dificultades económicas y de la reducción del ahorro de las familias y de las empresas. Nos ha puesto 2 ejemplos excelentes de estrategias financieras que podríamos llamar muy conservadoras, pero de éxito, que son aquellas empresas que han crecido con recursos propios, han crecido sin endeudarse. Es un poco distinto el ejemplo de Mercadona del ejemplo de Zara, porque el ejemplo de Zara es un ejemplo realmente singular en donde la deuda bancaria, todo el crecimiento de Zara, con los datos que apuntas, se han hecho con beneficios retenidos y con recursos propios. Un problema que apuntabas es, por un lado, estamos consiguiendo reducir la deuda de las familias y la deuda de las empresas, el conjunto, el agregado, pero de alguna manera desde el año 2007 está aumentando de manera sustancial el endeudamiento público. Por tanto, la deuda total del conjunto del país, de las empresas, de las familias y del sector público se mueve muy lentamente y muy despacio. Bueno, esto es lo que, por dar algunas... Una síntesis perfecta, he tomado nota porque perfecta, eso sirve para una enciclopedia. Gracias por haber tenido esa capacidad de síntesis, Emilio. Entonces aquí me traen ya las preguntas. La primera, ¿era necesario rescatar a los bancos? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiese producido un...? Hombre, ahora es fácil decir, dejarlos caer y ya está, ¿no? Yo creo que el problema estaba en los bancos que creamos, es decir, en lo que fueron las entidades grandes que fuimos creando con lo que eran estos acoples y estas fusiones que diría en frío y que eran contra natura. Por tanto, me lo ha preguntado un periodista muy simpático, bueno, 2 periodistas me lo han preguntado, Javier y Rubén, antes, y entonces me decían sobre este tema, ¿no? Porque ahora la Caja de Navarra estaba en Banca Cívica, que ahora depende de la Caixa, o sea que todo el cariño del mundo, aquí por nuestra parte, eso digo de todo corazón, porque todo el cariño del mundo. Pero yo cuando en su momento vi la fusión la fusión en frío, que era entre Caja Navarra y Caja Canarias, un amigo navarro me lo dijo y le hice la pregunta que me salió de dentro, y el tío se lo tomó. Digo, oye, ¿y tenéis vuelo Pamplona-Tenerife cada día? Me miró como loco y tal. Y entonces el tío reaccionó. Yo le había hecho la pregunta natural. Es decir, si os fusionáis, quiere decir que hay alguna sinergia, que hay algún contacto y tal. ¿Qué tiene que ver la Caja de Canarias con la Caja de Navarra? Ahí está el problema. El problema es que creamos unos entes que no se tenían que crear. Entonces, tuvieron una cierta importancia, una cierta enjundia, y a partir de ahí, pues claro, tuvimos que rescatarlos. Y yo creo que hubiera sido mejor no crearlos y seguir como estábamos, y en todo caso, aquel que hubiera estado pachuchín, le hubiéramos ayudado, que para eso estaba el Banco de España. El Banco de España no miró hacia donde tenía que mirar, y ahí sí que hay una responsabilidad del Banco de España y del vicepresidente económico del Gobierno primero y de la vicepresidenta económica luego, porque los inspectores del Banco de España advirtieron en una carta de abril del 2006 lo que iba a pasar. Ellos estaban viendo y son en definitiva, digamos, los jabatos que están luchando cada día dentro de las entidades financieras y sabiendo lo que va a pasar. Por tanto, fue un ejercicio de irresponsabilidad y luego pasó todo lo que pasó y esto nos ha costado mucho dinero a los españoles y mucho dinero a nivel de no tener financiación. Muy bien. Otra. ¿Puede el Estado declarar una quita a los acreedores?
¿Puede la Confederación de Empresarios de Rosell negociar la quita a las empresas? La pregunta es, ¿sería razonable establecer algún tipo de quita de la deuda pública? Yo la deuda pública la dejaría como está, yo no la tocaría. A ver, luego viene Pablo Iglesias con la deuda ilegítima y entonces, pero yo como le aclaro, le digo a él, el problema no es la deuda ilegítima, el problema es el gasto ilegítimo que se hizo. Es decir, ahora esa deuda está ahí, el problema es el gasto que se hizo, que es lo que había que controlar. A ver, nosotros no podemos dejar de pagar deuda porque el crédito de España se hundiría en la miseria. Entonces, lo que hemos de hacer es intentar pagar la deuda, con lo cual España no va a poder pagar la deuda. Esto ya lo digo ahora tranquilamente, el 1.493.000 millones de euros, ya digo ahora que España no lo va a poder pagar. Por tanto, el futuro de España es de default. Pero como la situación en Francia es complicada, la situación en Italia es complicada y la situación en Europa es complicada, aquí lo que va a ocurrir es que Santo Mario Draghi, nos va a ayudar con este paquete, esta batería de artillería financiera que tiene preparada, en donde va a tomar las medidas no convencionales. El Banco Central Europeo no puede comprar, digamos, a pinitio lo que sería deuda pública, pero sí en los mercados secundarios, con lo cual es decir que al final pasará aquello que era que cuando hubo, Emilio, el acuerdo, bueno, los pactos para llegar a Maastricht, el pacto de estabilidad, había una condición que era que la deuda pública no podía superar el 60% del PIB, del Producto Interior Bruto, y entonces todo lo que supere el 60% del PIB es lo que será rescatado. Cuando digo rescatado, el Banco Central Europeo va a poner ahí, en definitiva, la munición en marcha. Por tanto, yo estoy tranquilo, es decir, creo en que el Banco Central Europeo hará esto. Ahora, sí que quiero aprovechar la coyuntura, pero no para hablar de la Confederación de Empresarios de Navarra, pero sí de la COE, y decir, yo creo que la COE, lo digo honestamente, ha hecho muy poco por el empresariado español en los últimos años. Esto es lo que a mí realmente le reprocho. Y voy a dar un pequeño detalle porque lo dije públicamente, que es lo que no puede permitir el presidente de la COE, a la sazón Juan Rosell, es que con alevosía, premeditación y nocturnidad, un sábado de Navidades le cuelen un cambio en la cotización de la Seguridad Social de forma y manera que los tickets restaurantes y el no sé qué y tal pasa a cotizar un sábado por la noche de Navidades. Esto es una jugada sucia que le hace el gobierno a los empresarios. Y ahí la voz de la COE no se ha hecho escuchar. Por tanto, yo quiero una COE peleona, quiero una COE que plante cara a los empresarios, y quiero una COE que llame al orden, que plante cara al gobierno y que llame al orden al gobierno. O sea, esto no se puede hacer. Ahí sí que yo creo que hay un tema de impuestos que no se ha sabido defender, un tema de financiación bancaria que no se ha sabido defender y un tema de cotizaciones a la Seguridad Social que no se ha sabido defender. Y ahí el máximo organismo de representación tiene que defender los intereses de los españoles. Lo digo con todo el cariño y con todo el respeto hacia la COE, pero creo que hay que decirlo. O sea, que lo digo, se lo he dicho también en Barcelona, también lo he dicho, y en otras, digamos, organizaciones, pero creo que es que el empresario tiene que estar muy bien representado y tiene que ser duro ahí la cúpula de la COE. Por tanto, yo pido que por favor se sea muy duro. Otra pregunta. ¿Cómo es posible que se diga que el crédito al consumo va mejor cuando los salarios no suben y un 40% del personal son mileuristas? Tenemos un problema. La semana pasada supimos cuál era la estructura de, a nivel de Comisión Europea, y también hay un estudio muy interesante de los deciles del Instituto Nacional de Estadística, y supimos cómo se está moviendo la retribución. La retribución de un contrato indefinido, de un contrato fijo, está en 2.048 euros al mes promedio, y la de un temporal está en 1.200 euros al mes. Por tanto, quiere decir que ahí tenemos un problema, digamos, fuerte. Pero el segundo problema fuerte, tenemos unos salarios que están muy lejos de la media europea. Cuando digo la media europea, para mí la media europea es en la Europa en la que yo me miro. Si me miro en la otra Europa a la que pertenezco, estoy bien, porque estoy en Portugal, estoy en Grecia, estoy en Estonia, estoy en Eslovaquia, estoy en la República Checa. Esta Europa, con todo el cariño del mundo y el respeto, no me interesa, me interesa la otra. Entonces aquí en España tenemos un salario medio que estaría en torno a los 24.000, 25.000 euros, cuando en Dinamarca está en
en 60.000 euros. O pagan muchos impuestos. Bueno, también es igual, aquí también pagamos muchos impuestos. Pero hay un tema de poder adquisitivo, primer punto. Segundo punto, ¿cuál es el salario estándar? El más frecuente en España, 15.500 euros. ¿Y cuáles son los salarios normales? Del orden de 12.000 euros. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que acá, en definitiva, ese crédito al consumo que se está dando va a ser un crédito con todas las facilidades del mundo de gente que va a tener que pagar muy poquito, porque no van a poder pagar más. Por tanto, yo creo que aquí tenemos un problema, que es el problema de que la gente no tiene capacidad adquisitiva. Y si no hay capacidad adquisitiva, no hay consumo. Y si no hay consumo, la economía no tira. Por tanto, la economía tiene que tirar con las tiendas abiertas y vendiendo. Bueno, ya hay muchas cuestiones y te tienes que ir también. Sí, porque tengo que coger a las 8 en punto, me ha dicho Óscar que hemos de salir para coger el AVE de las 21:52 en la estación de Delicias en Zaragoza. Vamos raudos y tal, porque antes había un vuelo Pamplona-Barcelona. Ahora no hay el vuelo, tenemos que ir al aeropuerto, le tenemos que dar caña y alegría. Ante la falta de crédito por parte de la banca privada a las pymes, ¿veremos de verdad una financiación pública en 2015 a través del ICO? Bueno, es lo que yo creo, que el ICO tendría que mojarse un poco, pero en este caso tendríamos que esquivar lo que sería la financiación bancaria. El ICO, el problema que tiene es que tienes que canalizar la financiación a través de los bancos y los bancos, evidentemente, si no ven una cosa que está limpia y saneada, no se van a arriesgar. Yo creo que ahí al ICO hay que impulsarlo y esto creo que es un fallo de economía. Es decir, el Ministerio de Economía tendría que darle muchísimo más protagonismo al ICO, que están dispuestos a tenerlo y por tanto tienen el dinero. Entonces una empresa cae enferma, está prácticamente terminal, tengo dos soluciones: que se destruya la empresa, los puestos de trabajo que vuelen y los proveedores que se queden enganchados, y la otra es meto a la empresa en la UBI y voy a intentar recuperarla. Esto sería para mí el papel del ICO y del crédito garantizado. Hay dos preguntas sobre el déficit. Uno, en relación a una discrepancia, ¿no? El gobierno habla de que el déficit público, la deuda pública total se sitúa en torno al 100% y has comentado tú en tu presentación que era el 140%. Y a ver si puedes comentar un poco. No, es muy fácil. Una deuda es la del protocolo de déficit excesivo, que es lo que computa los efectos, digamos, de la Comisión Europea, en donde no se tienen en cuenta todos los pasivos asumidos por las administraciones públicas, y en este caso esto asciende a 1.020.000 millones de euros, que representa el 97,1% del PIB, del nuevo PIB, porque el nuevo PIB ya incluye la economía picante, por tanto, quiero decir, y otras actividades, pero ya ahora cuenta todo, computa todo. Son las samaritanas del amor a las que les debemos tanto. Luego, de otro lado, lo que hay es el total que tienes que pagar, que sería pasivos en circulación, el pasivo de un balance. Y el pasivo del balance del Reino de España es de 1.493.000 millones. Aquí incluyo la deuda de las agencias públicas, de las empresas públicas, de los proveedores, de los acreedores, todo. Esto asciende a 1.493.000 millones. La deuda es el total que has de pagar. Esto representa el 142% del Producto Interior Bruto. El dato yo lo saco del Banco de España. Por tanto, quiero decir que, en definitiva, siempre Banco de España es la fuente que sirve de referencia, y por eso tenemos cuidado, que una cosa es la deuda pública que decimos y otra es la deuda pública que hay que pagar. Esto es a mí lo que me preocupa. Y otra ligado a esa cuestión, ¿en qué medida los bancos, los balances de los bancos españoles están cargados de deuda pública española? 518.000 millones de euros, que es lo que yo, en definitiva, quería saber a través del Banco de España. 518.000 millones de euros sería la deuda pública. Esta deuda pública, para entendernos, los 518.000 millones de euros es un dinero que, si no hubiera la deuda pública, los bancos no se lo dejarían al Estado, sino que lo dejarían al sector privado. Por tanto, ahí viene un poco lo que sería esa rivalidad, ¿no?, a la que yo aludía. En la medida que el Estado tiene más deuda, que tiene déficit y que necesita dinero, esto es auténticamente un contratiempo, un obstáculo tremendo, un misil contra la financiación del sector privado. Otra pregunta, aunque en un contexto distinto. Teniendo en cuenta la nueva ley de auditoría y el papel que usted asigna a la transparencia de los balances y cuentas anuales de las empresas para que puedan recibir financiación,
¿Tiene esperanzas de que esto sea así? ¿Debería darse más valor a la profesión de los auditores? Hombre, mucho más valor porque a veces la mal referenciamos, ¿no? Y en este caso yo creo que es importante. Lo que pasa es que también hay que delimitar un poco el trabajo del auditor en este sentido y hay que entender el trabajo del auditor. Al auditor se le están cargando las culpas de todo cuando en realidad son unos señores que igual han hecho alguna manipulación, que a veces hay auditores que no son muy buenos y que no se portan bien, como en todas las profesiones. Pero fundamentalmente yo creo que habrá una figura a partir de ahí que se puede potenciar, que es la del comisario de cuentas. El comisario de cuentas, que es un poco modelo francés, en el sentido de tener, más que un informe de auditoría, el que la información contable de una empresa haya sido revisada, haya sido examinada por un profesional y que me diga, pues oiga, usted puede confiar en estos estados financieros. Esto sería una garantía tremenda, porque entonces no se trata de que el auditor me diga, oiga, que aquí la salvedad, la excepción. No, oiga, yo quiero saber si esto es fiable o no. Pues esto es fiable y hay un señor que responde por las cuentas de esta empresa. Creo que esto es interesante y además esto va a ser un ejercicio de transparencia que nos iría bien. De un lado, porque no obligaría a hacer una gran auditoría y de otro lado, porque obligaría a que permanentemente la empresa estuviera marcada y yo tuviera, digamos, denominación de origen, no un sello de calidad. Yo creo que esto sería bueno, sería bueno. Bueno, y la última pregunta, Bravo. ¿no? Difícil. No hace mucho elogió la estructura de la deuda de Osasuna y lo consideraba un club modelo por el modo en que lo había conseguido. ¿Qué ha fallado en esta historia? No ha fallado nada, coño. Bajó el equipo a segunda y ya está. Cuando se baja a segunda y hay este ánimo, hay este ánimo. ¿Cuántos aficionados van hoy a Osasuna? ¿Cuánta gente va al Sadar? Poca gente. Va gente, bueno, pues ya Creo está. que más gente que el año Más gente, pasado, pues ¿no? este es el motor de la reactivación, este es el motor. Yo simplemente dije una cuestión. Cuando el presidente de Osasuna, a la sazón Pachisco, hizo una propuesta para liquidar a la Hacienda Foral la deuda que tenía, que era una deuda, como todos los clubes, que estaba cimentada sobre la deuda de carácter fiscal, e hizo una propuesta de pagar esa deuda en 75 años, todo el mundo se le tiró encima. Y yo lo que precisé es, el presidente de Osasuna ha explicado que la deuda se va a pagar de acuerdo con la generación de flujo de caja. Es decir, no se pueden pedir milagros. Y el flujo de caja de Osasuna me decía que la deuda la podía pagar en 75 años. Por tanto, vamos a criticar, pero el problema es que la deuda solo la puede liquidar en 75 años. Fíjense bien que aquí, con el tema de Osasuna, pero fíjense bien el resto de los clubes de primera división. Una deuda que pensaban que no pagarían nunca o que pagarían en no sé cuánto, aparece el amigo Cristóbal por allí y les dice que ya, y si no les embarga. Y entonces el tema de cuándo la sociedad civil va a salir a la calle y habrá realmente problemas, será el día que el amigo Cristóbal, papá, a esto les embargamos la taquilla. Pero en el momento que haga esto, vamos a ver a la España auténtica y a los aficionados auténticos, porque en ese momento se va a organizar el caos en este país. Lo digo porque, claro, una cosa es que me vayan amenazando y la otra cosa es que yo esté en Cornellà el Prat y que vengan los de Hacienda y que digan que embargan las taquillas. Dejo mi localidad, arranco los bancos y conmigo viene todo el sector 102 de la tribuna inferior. Por tanto, quiere decir que los arrastramos allí y está. ¿Queda claro? No, por tanto, bien, pero aquí flujo de caja. Por tanto, esto es esencial. Bueno, pues con esto terminamos. Muchas gracias. Oye, muchas gracias a todos. Gracias por acogerme. Gracias.